Hola amigos, en este video aprenderemos todo sobre cómo hacer crecer a tus pollos más rápido y sacarlo en un periodo de 35 días. Se puede sacar pollo en ciclos de producción de 35 días y que estos pesen entre 5 y 6 libras en pie o más. Sí se puede, claro que sí. Es muy relevante mencionarte amigo que para que puedas lograr esto debes de tomar muy en serio los consejos que te daré en este video. Si te gusta el video no olvides dejar tu like y tu comentario haciéndomelo saber. Primero, a la compra de tus pollos de engorde, debes cerciorarte de que estos pertenecen a una línea genética de pollos de engorde o doble pechuga. Es decir, que estos sean línea Cobb 500, Ross, Hubbard, Arbor Acres, entre otros, ya que esto nos garantizará la excelente conversión alimenticia y ganancia de peso de estos animales en un ciclo corto de 35 días, ya que estas líneas genéticas fueron creadas con este propósito. Así que si tus pollos no tienen potencial o genética de engorde, de nada servirá la calidad de manejo general y alimenticio que les des. Jamás podrás alcanzar los pesos que debería o que te mencioné. Una vez recepcionados los pollos bebé, ya sean estos Cobb, Ross, Hubbard, Indian Rivers o Arbor Acres, es de suma importancia que en los primeros 4 días suministres electrolitos más vitamina o bien 200 gramos de azúcar por cada 4 litros de agua para reducir el estrés por efectos de viaje en estos y aportar energía y vitaminas a su cuerpo. A los 7 días puedes usar oxitetraciclina, que es un antibiótico preventivo para ahogo o ronquera. Adicional a esto, es un estimulador del consumo de alimento y el crecimiento de tus pollos de engorde. En esta etapa se utiliza alimento inicio o iniciador, el cual debe de contener un 22% de proteína bruta y de energía 3.17 megacalorías por kilogramo. Su presentación es en forma de harina y cabe destacar que las partículas son muy finas, las de este alimento. Esto ayuda al proceso de digestión, pero si no hay suficiente agua en los bebederos, puede ocasionar la presencia de ronquera o enfermedades respiratorias en tus pollos de engordes, sabiendo de antemano que el aparato digestivo del pollo aún no se ha desarrollado en su totalidad. Para sacar pollos en 35 días, las fases de alimentación se dividirán de la siguiente manera. Antes que continúes viendo este video, te invito de manera especial a que te suscribas a este tu canal Raza Agropecuaria. Somos una comunidad en crecimiento. Tu apoyo me ayuda mucho. 1. El alimento de inicio se le dará del día 1 al día 15. 2. El alimento de desarrollo se le debe de dar del día 16 hasta el día 28. 3. El alimento de finalización se le dará del día 29 al día 35. Cada uno de estos debe contener las cantidades exactas de proteína y demás nutrientes que se pueden visualizar en esta tabla. Es ilógico pensar que solamente alimentando con maíz amarillo o maíz americano a tus pollos puedes lograr que ganen peso en tan corto tiempo. Es importante que consideres que el alimento de inicio que le darás a tus pollos de engorde debe de contener un 22% de proteína y 3.17 megacalorías por kilogramo. El de desarrollo debe contener un 21% de proteína y 3.25 megacalorías por kilogramo. Y el de engorde o finalizador debe contener un 20% de proteína y un 3.27 megacalorías por kilogramo. Esto con respecto a la energía. En el día 15 te debo mencionar que es necesario mezclar un poco de alimento de desarrollo con el de inicio para que el pollo se adapte un poco. Esto porque el alimento de desarrollo está compuesto de partículas más toscas. Sumado a esto, respetar y suministrar el alimento correspondiente a cada fase productiva. Además, es necesario ir revisando el consumo de alimento de tus pollos, pesando el 10% de esto. Para poder realizar esta actividad nos valdremos de las tablas técnicas de acuerdo a la línea genética de pollo que estés trabajando. En este caso te presentaré una tabla para la línea Cobb 500. Aquí podemos observar cuánto deberían de ir pesando tus pollos por semana y además cuánto es el consumo de alimento diario que tienen estos y el consumo acumulado. Se debe de garantizar agua en cantidad y calidad para tus pollos de engorde para que tus pollos puedan realizar su digestión
digestión de forma eficiente. A los 18 días, suministrar vitaminas en el agua de bebida, 1 gramo por litro de agua o según las indicaciones de la vitamina que tú uses. Esta vitamina debe ser suministrada durante 4 días. Se debe incentivar el consumo de alimento en todo momento por parte de tus pollos. ¿Cómo se incentiva el consumo de alimento? No es fácil porque implica tiempo y esfuerzo, pero esto te dará excelentes resultados. Se incentiva el consumo de tus pollos moviendo comederos al menos cada 2 horas al día en tu galera, elevando comederos a la altura del pecho de tus pollos a medida que estos vayan creciendo semana a semana. Esto ayuda mucho a su crecimiento y que éste sea uniforme, removiendo partículas extrañas al alimento y colando este para ser reutilizado. Sumado a esto, puedes llevar un excelente manejo de horas luz, dejando solo 4 horas de oscuridad por día. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, te lo explico. Al menos hasta los 21-28 días de la etapa de crecimiento de tus pollos de engorde, debes de garantizar 20 horas de luz, incluyendo las horas luz solar, para incrementar el consumo de alimento y por consiguiente la ganancia de mayor peso de tus pollos de engorde. Para las horas luz de energía eléctrica puedes usar bombillos de 100 watts. Un ejemplo de esto sería: de 7 de la noche a 8 de la noche se apaga la luz en la galera, de 8 a 9 se enciende la luz, de 9 a 10 p.m. se apaga la luz en la galera y así sucesivamente hasta completar tus 4 horas de oscuridad y 20 horas luz. Según estudios realizados por Aviagen, los mejores resultados han sido usando de 17 a 20 horas luz. Esto garantiza, además de que tus pollos ganen peso, el bienestar animal de esto. Para esto te puedes valer de un timer o temporizador que te ayude en este proceso de apagar y encender los bombillos cada hora. Y ustedes dirán, ¿cuál es la función de tan tediosa tarea? Al apagar las luces, los pollos entran en un estado de reposo fisiológico, disminuyendo el uso de energía en su cuerpo. Luego, al encender los bombillos, la luz activa el hipotálamo, que es el centro del apetito del pollo. Esto hace que empiece a consumir más alimento. Esto se podría considerar como otro mecanismo de incentivar el consumo de alimento por parte de tus pollos. Además, las horas luz ayudan a mejorar la ganancia media diaria, la conversión alimenticia y disminuye la mortalidad de tus pollos de engorde. A los 27 días de edad del pollo debes de aplicar la última dosis de vitamina en un periodo de 3 días, 1 gramo por litro de agua. Del día 30 al día 35 se puede adicionar melaza en el agua de bebida. Sí, melaza, un subproducto de la caña de azúcar. Lo puedes hacer a ración de 1 cucharada por cada litro de agua y mezclarla bien, ya que esto aportará energía, vitaminas y minerales para que tus pollos alcancen pesos superiores en un menor tiempo, es decir, en 35 días, disminuyendo costos en alimentos e incrementando tus ganancias.